Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión, análisis, datos y la capacidad de escuchar a las voces de los que sí saben. Les saluda Raúl Fraga en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Y damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro colega el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes y gracias a quienes nos siguen. En esta maravilla de las redes sociales, tenemos hoy el privilegio de acercarles a ustedes una voz sumamente documentada sobre la violencia política que se ha desatado de manera atroz durante el proceso político electoral México 2018, que como sabemos arrancó formalmente el día 8 de septiembre del año 2017 y todavía no concluye. Esto lo terminará justamente cuando se entregue la constancia de mayoría a cada uno de todos los candidatos ganadores. Recibimos al maestro Rubén Salazar Vázquez, director de Etelect, fundador de esta empresa, esta firma de consultoría que ha venido a enriquecer los elementos, documentos y datos claves para conocer, analizar este grave fenómeno de la violencia delictiva en los ámbitos de la política. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos da mucho gusto estar hoy contigo, tenerte aquí, porque ha sido muy importante toda la propuesta que en el trabajo profesional tu empresa ha venido a cubrir y que vale la pena que nos digas cuál es el panorama corte de caja que se establece a unos días o acaso semanas de que formalmente termine el proceso electoral 2018. Pues mira, sí, estamos ya prácticamente cerrando, ¿no? la última etapa de este proceso, que por supuesto ha sido el proceso más violento en la historia moderna del país. Desde que inicia la transición, cerramos por lo menos hasta el 1 de julio, que es el último corte que presentamos nosotros en el séptimo informe, con un total de 774 agresiones, de las cuales 152 fueron asesinatos de políticos, y de estos 48 precandidatos y candidatos, ¿no? Es una cifra nunca antes vista. Proceso electoral del 2012, nosotros tenemos un registro de 9 políticos asesinados, para ponerlo en comparación. ¿De qué manera se disparó? Claro, además un periodo que también había sido antecedido por uno de los años más violentos. Tú recordarás, 2011, más de por 22,000 homicidios, ¿no? Exactamente. Ya con los que ahora INEGI acaba de documentar también, que es una cifra súper elevadísima, pero eran los dos periodos más elevados de violencia en el país. Esto también lo que nos muestra es que este proceso, digamos, la violencia no responde exclusivamente a este clima, sino también a una serie de diferencias, de conflictos políticos del orden local, que también tuvieron una gran influencia, ¿no? en todas estas situaciones que se presentaron, sobre todo el día de la elección e incluso algunos días previos, ¿no? al día de la jornada. Muchos enfrentamientos, por ejemplo, entre militantes de partidos contrarios en el Estado de México, en Michoacán, por lo menos 8 muertos, ¿no? durante las 24 horas previas a la elección, 8 militantes asesinados en estos enfrentamientos. Cierto. Pues te habla de que sí fue uno de los procesos electorales más conflictivos también, debido también a la concurrencia misma. Nunca habíamos tenido tantos cargos de elección en juego. Más de 2.030 alcaldías de las 2.400 estuvieron en juego en esta elección. Comparación, en 2012 solo tuvimos 890 alcaldías en juego. Entonces es un mensaje y una alerta para lo que viene, ¿no? Claro. Y podríamos ya empezar a ubicar el mapa de actores violentos, tanto estatales como no estatales, en todo lo que ahora es el recuento de ustedes. Sí, mira, nosotros lo que observamos por un lado es la probable participación de grupos de la delincuencia organizada. Eso es. Lo que se refiere a estos 152 asesinatos, el 65% fueron ejecutados por comandos armados. Sí, son grupos de la delincuencia organizada que se dedican a eso, a matar, son sicarios. Eso es. Y esos servicios los ofrecen no solo a grupos de narcotráfico, sino a otros grupos políticos que de alguna manera han venido empleando la violencia en este proceso electoral, pues de alguna manera para anular a los opositores. Este otro dato que yo te daría, que es importante, de las 774 agresiones globales, 75% se dirigieron en contra de opositores en los 32 estados, de acuerdo a los partidos que gobiernan en cada una de estas entidades. Entonces, esto te habla de que hay un factor político de fondo, ¿no? Cierto. En la mayor parte de los casos eran opositores, ¿no? Aquellos que fueron asesinados o que fueron agredidos. ¿Cómo se conforma, Rubén, tu base de datos? ¿Qué fuentes utilizas para documentar las agresiones?
Mira, nosotros somos una consultoría que básicamente trabaja temas de fuentes abiertas. Hacemos inteligencia de fuentes abiertas. Ese sería el diferenciador que tiene Telec respecto a lo que se hace, digamos, en materia de investigación y sobre todo en la parte oficial. Básicamente son medios de comunicación, las solicitudes de información al INAI, también otro tipo de fuentes, de organismos de la sociedad civil. Todo lo que es público nosotros lo convertimos en datos, ¿no? Okay. Esa información nosotros consideramos es muy valiosa porque también ha cambiado el paradigma de la inteligencia en el país. Son procesos que pues operan con una serie de fuentes de información que son más accesibles, que son más baratas, ¿no? Que son más transparentes, para las cuales no requieres hacer espionaje, como se suele hacer en materia de, digamos, de los modelos de inteligencia que operan en el país. Y esto lo que nos ha permitido a nosotros es transformar toda esa información en datos cuantificables, ¿no? Cuantitativos, y que puedan presentar de alguna manera o dimensionar un fenómeno como el que hemos nosotros venido de alguna manera observando y analizando como esta violencia política. ¿Dónde queda la cifra negra? ¿Hay cifra negra? Es probable. De hecho, muchas de las agresiones que nosotros documentamos provienen, por ejemplo, de denuncias que hacían los presidentes de los partidos en algunos comités municipales o estatales, ¿no? Ya sea de candidatos que habían recibido alguna amenaza, sobre todo, ¿no? Que habían sido objeto de algún acto de intimidación o de agresión incluso, y que no han sido reportados en la prensa. Entonces, muchos de estas agresiones, pensamos, también se mantuvieron bajo reserva por la propia seguridad de sus aspirantes. Sí pensamos que puede haber por ahí una cifra todavía mayor a la que logramos documentar. A la que lograron documentar. Es correcto. Rubén, ¿y cuáles son los principales perfiles de quienes cayeron víctima de las balas, las agresiones, los secuestros, las desapariciones en todo este proceso 2018? Mira, ya al final nosotros lo que observamos al principio del proceso, se estaban asesinando más alcaldes, a exalcaldes y a precandidatos, ¿no? Sí. Conforme el proceso fue avanzando, ya la mayor parte de los objetivos, por supuesto, eran los candidatos ya formalmente registrados, y sobre todo militantes o activistas, ¿no? Sí, los que se encargaban de hacer la operación política de tierra, ¿no? Claro. Fue una cifra muy elevada. Eso es. Podríamos hablar que en la etapa de las precampañas, cuando los aspirantes a las nominaciones le echaban toda la carne al asador, ¿se pudo haber generado el telón de fondo de mayor agresión contra los aspirantes? Sí, porque también influían las propias preferencias, cómo iban evolucionando. Sí. Es algo que sí se observó. Es decir, la mayor parte de los candidatos y precandidatos que fueron agredidos encabezaban las encuestas en sus respectivos ámbitos, ¿no? Ya sea los que aspiraban a una alcaldía, a una diputación local o federal, encabezaban las encuestas. ¿Y habría algún partido en particular que sea el que va a la cabeza en este nivel de agresiones violentas atroces? El partido más agredido fue, fíjate, es una pregunta muy, muy interesante, fue el PRI. De las 774, 200 correspondieron a militantes del PRI, en contra de militantes del PRI, y abajo de ellos 194 en contra de militantes de Morena. ¿Qué tal? Lo cual te habla de que de alguna manera sí se empezaba a mover este fenómeno de violencia en función también de las propias preferencias políticas, ¿no? ¿Y el PAN dónde quedaba, perdón? Sí. El PAN está en tercer lugar, pero muy por debajo. PAN tendría por ahí de 60 agresiones, PRD por ahí de 50, 60 agresiones. O sea, 3 veces menos que el segundo lugar, que era Morena, ¿no? ¿Qué tal? Y en el caso de candidatos sin partido o algunos conocidos como independientes, sí, ¿también se registró este violento ataque? También hubo candidatos independientes que resultaron asesinados en este proceso. Entonces, que son por ahí de 5, ¿no? Los casos que tenemos. Y agredidos, muchos más, ¿no? Así es. Cierto. ¿Cuál sería la región del país donde con mayor violencia se desató esta serie de ataques? Mira, la políticos? región con el mayor número de asesinatos, por lo menos la mitad de estos 152, es la región Pacífico. En concreto, el estado de Guerrero, Oaxaca, el estado de Michoacán, Jalisco, en toda esa franja, podríamos estar observando por lo menos la mitad de los asesinatos. Y esto te habla de que sí hay una muy fuerte presión de grupos de la delincuencia organizada dedicados sobre todo a lo que es la internación, trasiego de diversas estupefacientes, tanto amapola, cocaína,
drogas sintéticas o precursores para drogas sintéticas. Este es el principal factor que nosotros consideramos ha representado el mayor nivel de riesgo que han enfrentado autoridades electas y aquellos que aspiran a ocupar cargos en el ámbito municipal, ¿no? Muy bien. Después de la pausa, nuestro invitado, el maestro Rubén Salazar Vázquez, nos seguirá aportando esta muy importante radiografía de la violencia contra los espacios candidatos que contendieron por cargos de elección en este México 2018. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos platicando con el maestro Rubén Salazar, quien es fundador, creador de esta empresa que se llama Etelect. ¿Cómo surgió esta empresa y cómo nació esta idea de ir contando a las víctimas de la violencia política, Rubén? Claro, mira, nosotros surgimos prácticamente ya hace 9 años. Observamos una oportunidad interesante en el mercado de las consultorías en ese entonces. Precisamente en lo que se refiere a explotar este modelo de inteligencia de fuentes abiertas, que ya nos aportaba desde las metodologías que nosotros construimos mucha información
muy sensible en temas de gobernabilidad, temas de competitividad económica y sobre todo en temas de violencia y seguridad. Okay. Porque eran datos propios que nosotros construíamos y que por supuesto observábamos desde entonces, llenaban ya lagunas muy importantes de información que no proporcionaba la fuente oficial, en este caso el gobierno o los gobiernos. Sí. Entonces con esta información nosotros construimos diversas bases de datos que están cruzadas y una de ellas es esta, la del indicador de violencia política, que es una construcción propia. Son variables en las cuales en nuestra base de datos lo que hace es ir captando toda la información que hay de violencia política en todo el país, que reportan los medios de comunicación. Nosotros creemos que ahora la nueva red de inteligencia en el país la han creado los propios periodistas de a pie, los reporteros de La Fuente. Y esa información nosotros lo que hacemos es segmentarla para convertirla en eventos, ya no en notas, sino ya en eventos. Okay. ¿No? Entonces, de 100 notas sobre un caso, ese es un evento, ¿no? Una agresión contra un candidato en la localidad de Jalpan, en Puebla, es una agresión y así se contabiliza, ¿no? Y construimos además una metodología en la cual evaluamos 8 distintas variables de violencia política. Okay. No solo asesinatos, y ahorita voy a explicar por qué lo hicimos así, sino también amenazas e intimidaciones, agresiones físicas, agresiones armadas en donde hubo lesiones por arma de fuego, en donde hubo tentativa de homicidio, en donde no lograron su objetivo, también secuestros, asaltos con y sin violencia y por primera vez atentados en contra de familiares. Estas 8 variables integran el indicador de violencia política por una sencilla razón. Construimos nosotros en la consultora modelos preventivos en materia de gobernabilidad y de inteligencia, porque de nada te sirve tener solamente ejecutómetros o conteos de muertos sin tener la radiografía geoespacial de la violencia, saber qué ha ocurrido ahí retrospectivamente para poderle proporcionar a los clientes, en este caso empresas o gobiernos, herramientas que les permitan prevenir futuras agresiones o mitigar las que ya están en desarrollo. Claro. Entonces, esto es esencial porque lo que nosotros hemos observado a lo largo de este tiempo es que se analiza el fenómeno de la violencia cuando esto ya ocurrió. Es decir, van 30,000 muertos, se sabe de alguna manera en dónde ha ocurrido, pero antes de eso ocurren diversos tipos de agresiones que ya te envían una alerta muy importante de lo que puede ocurrir. Y esto sigue pasando. Después de la elección han sido asesinados por lo menos un alcalde electo, otro regidor electo. Han sido amenazados más alcaldes electos, o algunos de ellos secuestrados. Esto lo vamos a dar a conocer ya en el informe de agosto. Okay. Y esto te habla de que, y incluso en municipios que nosotros ya teníamos en nivel de riesgo alto, claro, y que se presentaron en el propio séptimo informe. Y esto sigue ocurriendo. Entonces esto te da una idea también de qué autoridades están haciendo el trabajo de prevención y qué autoridades de plano no están haciendo nada para evitar que haya nuevos casos de homicidios en contra de políticos. Entonces para esto sirven estos modelos. Sirven también para determinar, por ejemplo, en dónde se está agrediendo con mayor fuerza a empresarios, en dónde se están, por ejemplo, interrumpiendo las cadenas de suministro y en qué regiones, en qué rutas, en qué carreteras, qué grupos son los que podrían estar detrás de todas estas bandas dedicadas, por ejemplo, a asaltar trenes, a asaltar transporte de carga. Para eso sirve esta información que nosotros construimos y que próximamente además vamos a hacer un anuncio interesante, porque debido a la importancia que ha tenido este tema, claro, a la necesidad de hacer pública esta información, ETELEC tiene en mente ya lo que es la construcción de un think tank en los próximos meses, de tal manera de que podamos tener, digamos, tanto la capacidad operativa y también de apoyo de lo que se refiere a recursos, para ampliar estos indicadores, ampliar toda esta perspectiva que tenemos en ETELEC, y que estas metodologías realmente sirvan para ofrecer soluciones estratégicas a gobiernos y empresas para prevenir y enfrentar estos escenarios de violencia que estamos viviendo todavía en el país, ¿no? Maestro Rubén Salazar, te hemos escuchado en diferentes centros de pensamiento, institutos y universidades, centros de enseñanza superior e investigación, como el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sí, la Universidad de las Américas y otras, hasta donde también son fuente de información clave para ustedes los trabajos de los diferentes investigadores que con rigor académico también, como ustedes, están atendiendo otros ángulos de esta grave violencia. Todas las
las investigaciones, los documentos que hace tanto la academia como la propia sociedad civil Sí. son una fuente pues invaluable de información. Bien. Todos compartimos fuentes, ¿no? Es un trabajo que prácticamente realizamos todos los que nos dedicamos a estudiar estos temas de violencia, otros temas de corrupción. Y esto es importante porque finalmente sí requieres tener pues diversas fuentes sobre un mismo tema, ¿no? Para Así comparar, es. para validar. Ujú. En este mismo tema de violencia política hay muchos medios de comunicación que también hicieron sus propios conteos, ¿no? Sus registros, que de alguna manera fueron validando y confirmando lo que nosotros veníamos presentando desde el mes de febrero o marzo, cuando Claro. sale el primer informe de violencia. Porque nosotros además no solamente diagnosticamos o presentamos estadística, hacemos prospectiva. Lo que nosotros creemos más importante es poder adelantar, ¿no? esos escenarios para poder actuar con mucha anticipación y poder evitar que esto crezca todavía con mayor fuerza en los próximos meses o años. Aquí lo que nosotros ya vemos hacia adelante es, por ejemplo, otros riesgos en el escenario. Sí. Finalmente, México tiene una historia en materia de violencia política pues muy larga, prácticamente ha acompañado todo su crecimiento como país independiente. El último escenario de violencia con el que podríamos compararnos, por ejemplo, fue la elección de 1929. En esa elección en donde José, que venía, era una elección extraordinaria, que venía del asesinato de un presidente electo, que era Álvaro Obregón. Así es. Fue el último presidente electo que asesinaron en este país. Ujú. Entonces, esto es muy importante considerarlo porque ¿qué vemos hacia adelante? Vemos en este caso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado esta decisión, por ejemplo, de no hacer uso del Estado Mayor Presidencial, prácticamente borrarlo, regresarlo al ejército, que es una institución cuya finalidad es proteger al presidente. Ese es su objetivo central. Sí. Está encargado de la seguridad del presidente, y este no es un tema menor, es un Por tema de supuesto. seguridad nacional. Cierto. En un país con una historia donde los atentados en contra de políticos pues, son un sello característico y no de tiempos, además podríamos decir lejanos, sino tiempos recientes. Sí, tienes toda la razón. Incluso el dato que mencionas de 1929, Así es. el asesinato de Álvaro Obregón, coincide con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, fundado el 4 de marzo de 1929, el que algunos le han llamado el antecedente primario, el abuelo del PRI, y que justamente surge como la expresión de la supuesta institucionalización del ejercicio del poder público, político, dejando atrás la guerra intestina entre diferentes grupos y facciones. Y eso te habla de que la violencia en contra de políticos ha evolucionado en el país. Sí. En esa época sí tenías una violencia que era ejercida por el Estado, Cierto. sobre opositores. Claro. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Es una violencia que está siendo ejercida por diversas partes del Estado. Por Exacto. alcaldes, por grupos de la delincuencia organizada que tienen cierto respaldo o control sobre autoridades o instituciones del propio Estado. Entonces, se ha diseminado a tal grado, también en buena medida por las transformaciones políticas que ha habido en el país. Ya no tenemos un partido hegemónico, ahora Sí. hay infinidad de partidos que gobiernan, alcaldías, estados. Entonces, todo esto lo que ha propiciado es que haya distintos convenios entre instituciones legales e ilegales que siguen ejerciendo violencia, pues no solamente en contra de opositores, contra de periodistas, de activistas. Esto es grave, contra empresarios. Sin duda, ¿no? claro que Entonces, nos parece que esto a futuro sí debe llamar la atención de la autoridad, porque en este país han matado a un candidato presidencial como Colosio, mataron a un cardenal, mataron a un secretario general de un de partido, gobierno. el caso de Ruiz Maciel. El 28 de septiembre de 1994, ¿cierto? Mataron a Rodolfo Torre, un candidato a una gubernatura en Tamaulipas. Exacto. Es decir, la historia recurrentemente lo que ha venido presentando es ese tipo de situaciones que en este proceso pues no pueden quedar olvidadas o en el olvido, en el cajón, ¿no?, del olvido de este país, porque en este proceso fueron asesinados 152 políticos. Esto es muy grave. Y si contamos los que han sido asesinados a lo largo de estos años, no solo en procesos electorales, como bien comentabas, la cifra todavía es más alta. Sí. El dato lo vamos a presentar en agosto, Muy bien. lo cual es grave. En este sexenio ha habido una situación de violencia en contra de políticos que ha roto los récords en los últimos sexenios, que ya venía una cierta tendencia desde el año 2006, pero algo ocurrió en este sexenio, motivado en parte por las alternancias,
motivado en buena medida también por los cambios de partido en el gobierno, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y sobre todo local. Esto ha generado muchos reacomodos de grupos delincuenciales, nuevos acuerdos con estructuras legales e ilegales. Y esto genera mayor presión para aquellos que, ya sea de la oposición o dentro de los propios partidos, pues no forman parte de los intereses o de los proyectos hegemónicos en esos ámbitos. Me imagino. Entonces es interesante porque el tema de que el presidente López Obrador haya tomado esta decisión sí me parece un riesgo de seguridad nacional. El hecho de que en un país con estos niveles de violencia política un presidente no cuente con esas medidas de seguridad que históricamente han existido por esta razón. No se creó al Estado Mayor Presidencial pues nada más por crear una especie de ayudantía. Es razón de Estado. No, hay una razón de Estado. Cierto. Después de la pausa vamos a seguir escuchando al maestro Rubén Salazar. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Maestro Rubén Salazar Vázquez, ¿cuál es el perfil de quienes conforman tu staff de trabajo? Sí. Suponemos que tiene que ver con una visión y disciplina, o más bien una visión interdisciplinaria así es. que permita enriquecer desde diferentes perspectivas todo este gran estudio que en México no se había hecho.
Sí, es correcto. Mira, nosotros somos consultores con formación que va desde ciencia política, economía, derecho. Tenemos también por ahí mucho personal de relaciones internacionales, una carrera que ha crecido mucho en temas de análisis. Claro. De instituciones, sobre todo de prestigio, ¿no? Tanto públicas y privadas, que han aportado sobre todo pues un gran valor a la empresa en términos de las metodologías, de los propios avances que ellos también van adquiriendo, ¿no? En su propia formación, cómo entender y comprender los fenómenos desde perspectivas mucho más amplias, con metodologías no tan cerradas. Sí. Pues tenemos una visión de pensamiento crítico. Muy bien. En estas metodologías que empleamos. Muchas metodologías están de corte estructural. Estamos, digamos, combinando todo tipo de instrumentos para hacer análisis muy certeros, ¿no? Y perspectivas que sí nos permitan tener escenarios, anticipar escenarios de materia política, de seguridad y violencia, de crecimiento económico, que permita tomar decisiones, ¿no? Claro. Es lo más importante, y eso es lo que consideramos el aspecto central en materia de inteligencia, ¿sí? Tomar las decisiones, pero sobre todo tener información para tomarlas, poderlas tomar de manera correcta y prevenir este tipo de situaciones que hemos vivido como país en los últimos 3 años, ¿no? Sin duda. Que siguen ahí presentes. Claro. Rubén, ¿y cuál ha sido la respuesta o el interés que ha generado este innovador producto con rigor metodológico que ustedes brindan? ¿Acaso está entre las cúpulas partidistas, diplomáticas, de gobierno federal, de gobiernos estatales, ámbitos legislativos, iniciativa privada? ¿De qué estamos hablando? Mira, lo que es la consultoría, lo que es ETELEC, en lo que se refiere a la parte de investigación que realiza para la parte política y empresarial, todos los documentos que nosotros elaboramos sí. Se ofrecen vía suscripción. Entonces, dentro de nuestra cartera de clientes tenemos instituciones académicas de mucho prestigio, evidentemente agencias de seguridad, en este caso de violencia política, lo adquirieron. Por supuesto, gobiernos estatales, embajadas, cámaras empresariales, muchos empresarios, periodistas, ¿no? Es también una de las áreas, ¿no? Importantes. Pero en general sí son públicos muy amplios, ¿no? Los que adquieren este tipo de información desde nuestro portal web, que es en donde se ofrecen estos documentos, ¿no? Bien. Maestro, en este sentido me comentabas fuera del aire que ETELEC significa intelecto en griego. En griego, es correcto. Si en este momento tuvieras que hacer un mapa del país con zonas violentas después de la elección, ¿quién se llevaría, quién encabezaría? Mira, nosotros en el mapa de riesgos que tenemos, Sí. tengo una información por lo menos de 10 años de riesgos en lo que se refiere a la violencia política, cómo ha crecido, cómo ha venido desplazándose regionalmente. Nosotros lo que pensamos que es muy valioso en este trabajo y en este mapa que se ha presentado en el 7º informe, en general en los 7 informes, es saber en qué localidades hay por lo menos lo que podríamos llamar control del crimen organizado, control de mafias políticas, ¿no? Control de otro tipo de grupos de la delincuencia organizada que no necesariamente tienen origen en el narcotráfico. Toda esa información la tenemos y es construida con fuentes abiertas. Y de esta manera también podríamos saber en dónde hay la posibilidad de vínculos entre autoridades y estos grupos, en donde es un nivel distinto. No es lo mismo hablar de que los criminales ya prácticamente se han convertido en autoridad, aquellos lugares en donde hay vínculos simplemente, o aquellos lugares en donde la propia autoridad únicamente los emplea pues para temas de sicariato u otro tipo de actividades. Incluso temas de corrupción, lo que se refiere, por ejemplo, a todos estos problemas que hemos observado de debilitamiento institucional en las policías que luego son, pues de alguna manera, observadas en algunos delitos como el robo de combustibles, ¿no? El robo de transporte de mercancías, secuestros. Entonces esto te permite saber cómo se está comportando precisamente la posibilidad de que existan vínculos entre estos grupos de la delincuencia organizada y las propias autoridades en el ámbito local y estatal, e incluso en otros ámbitos, ¿no? Y esto es muy valioso porque para el próximo gobierno lo más importante será saber qué ocurrió ahí, por qué mataron a candidatos de determinado partido, quiénes quedaron, qué vínculos podrían tener y con quiénes, ¿no? Todo eso lo arrojan las investigaciones que ustedes hacen. Y en aquellos lugares donde no hubo agresiones, ¿por qué no hubo agresiones?
exacto. ¿no? ¿Qué estado de ¿Hubo situación existe ahí? negociación o qué? Claro. Si hay posibilidad de una estabilidad pactada, ¿no? Entre grupos de narcotráfico y las propias autoridades que ahí operan, o qué otro tipo de situaciones. Es decir, todo esto es lo que te provee, ¿no? Este mapa y este tipo de estudios, más allá de quedarte con la cifra, ¿no? Que eso es quizá lo menos importante. Lo más importante es dónde ocurrieron las cosas, qué tipo de autoridades son las que están operando ahí, por qué determinados partidos fueron los más agredidos, ¿no? Por qué se asesinó a determinados candidatos. Todo esto es lo que nosotros también podemos observar en esta información, ¿no? Lo que decía Edgardo Buscaglia en este programa, Raúl, Sí. justo, de los estados en donde existe la paz narca. Claro, Cierto. sí, es correcto. Sí, Sí. Hay estados donde prácticamente no ocurrieron agresiones. ya. Y otros en donde se concentró de manera particular, el caso de Guerrero, Oaxaca, Puebla. Puebla fue el estado con el mayor número de agresiones. De las 774, 125 ocurrieron ahí, en el estado de Puebla. Solo el día de la elección hubo 28 agresiones de las 138 que hubo el día de la elección en Puebla. ¿Qué nos dice la interpretación de ese dato? De que si hay problemas graves de corrupción en varias localidades. La segunda zona donde hubo una mayor incidencia de violencia en contra de actores políticos fue la zona centro, Puebla y Guanajuato, en concreto, el Estado de México también, Veracruz. Y aquí nosotros pensamos que son los grupos dedicados al robo de combustibles, los que han ejercido una mayor presión contra los candidatos. De hecho, hubo el caso de un candidato de Morena asesinado en Paso del Alto. Tiempo después, la Fiscalía del Estado señaló que había una línea de investigación que lo involucraba con grupos dedicados al robo de combustibles. Entonces, esto de lo que nos habla es de que sí hay regiones donde sí podríamos incluso nosotros considerar que el Estado ha adoptado una cierta faceta criminal. No es que el Estado se esté diluyendo, es un error. El Estado existe. El Estado maneja policías, el Estado maneja recursos, capta recursos públicos, los opera en licitaciones, etc. El Estado sigue existiendo. El problema es quién lo controla en algunas regiones, ¿no? Si lo controlan solo mafias políticas o en algunos otros casos ya grupos de la delincuencia, ¿no? Se ha llegado a hablar incluso de un proceso de captura de los partidos políticos por parte de grupos delictivos particularmente dedicados al narcotráfico, donde se habla de que los grupos del narco son los que determinan en 3 fases su intervención. 1, determinando quiénes van a ser los candidatos. 2, financiando las campañas. Y 3, marcando la pauta de los contenidos de los planes de gobierno y la asignación de tareas y de los gabinetes, de hecho. Sí, mira, el crimen organizado tiene grandes capacidades para poder tener un control no solo de los partidos, principalmente lo que a ellos les interesa es capturar las autoridades gubernamentales. Eso es. Y lo hace todo el tiempo, no solo en los procesos electorales. Sí. De hecho, es menos escandaloso hacerlo, digamos, cuando no hay elecciones. Claro. Y lo hacen. Sí. ¿No? Nosotros pensamos que en esta elección lo que ocurrió en concreto fue más una violencia ejercida por mafias locales. ¿No? Es decir, eran conflictos en donde de alguna manera se estaban resolviendo todas estas diferencias a través de la violencia y no en las urnas. Sí. Nosotros no podríamos afirmar que en este proceso electoral el narcotráfico como tal haya tomado la decisión de hacer a un lado a ciertos candidatos. Lo que podemos afirmar es que hubo participación de delincuencia organizada, sobre todo aquellos grupos que se dedican a labores de sicariato. 65% de los asesinatos fueron realizados por comandos armados. Entonces podemos afirmar eso. Ya tener claro que un cártel se haya deshecho de un candidato, eso es muy complicado y hasta el día de hoy, en lo que sabemos de las 25 o 30 averiguaciones que ya van bastante avanzadas, de 30 de los 152 actores políticos que fueron asesinados, no hay una línea que te diga fue el cártel de Juárez o el cártel de los Zetas. Son más como motivaciones de índole, incluso en algunos casos individual, o en algunos casos por vinculación incluso con grupos de la delincuencia, como este caso del candidato de Paseo del Alto, ¿no? Que es grave. Sí, cómo no. Y entonces, que ganó su esposa. Y que después ganó su esposa. Sí. ¿No? Entonces, en ese caso sí, podríamos decir, pero es uno de los 152. Realmente a los grupos de la delincuencia no les conviene ni les interesa ejercer esta violencia en procesos electorales, porque las investigaciones de la autoridad suelen tener un poco de mayor firmeza.
Sí. Y ellos realmente la violencia la ejercen muchas veces cuando ya están en funciones. Ponen realmente de rodillas a muchos de estos alcaldes, ¿no? Lo que ellos siempre buscan es controlar policías. Ahora han ido avanzando. De hecho, en este 7º estudio también nosotros integramos una nueva variable que eran las agresiones a funcionarios no electos. Sí. Y en todo el proceso electoral contabilizamos 429 agresiones contra funcionarios no electos, con un total de 371 funcionarios asesinados. La mayoría de ellos agentes de seguridad, Sí. policías municipales, estatales, ministeriales, pero también funcionarios de áreas estratégicas de finanzas, de sistemas de agua, personal de CFE, ¿no? Entonces esto te habla de que el crimen sí va empezando a tener una mayor influencia en estas autoridades, desea controlar y tener, sobre todo, apoderarse de áreas estratégicas que generan ingresos, Claro. ¿no? Incluso direcciones de obra pública. Han asesinado a muchos funcionarios de estas áreas, ¿no? De estas dependencias a nivel municipal principalmente. A final de cuentas, todo esto nos recuerda lo que pasó con la mafia italiana cuando empiezan a emigrar a los Estados Unidos. Después de la pausa, nuestro invitado, el maestro Rubén Salazar, seguirá aportándonos sus muy importantes y aleccionadoras lecciones. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
lo dijo el maestro Rubén Salazar, han sido asesinados 152 personajes de la política, 48 de ellos aspirantes. ¿Qué enseñanza debe dejar a los elencos de la clase política este tipo de datos que revelan un terreno atroz como telón de fondo del proceso electoral, Rubén? Pues mira, de entrada que a lo largo de todos estos casos lo que ha prevalecido es la impunidad. Pocos casos se han resuelto, incluso aquellos donde hubo detenciones. Sí. No hubo como un consenso, ¿no? Y un convencimiento de la propia ciudadanía de que se hubiese realmente hecho justicia en estos casos. Caso de Colosio, Rodolfo Torre, etcétera. Y estos mismos 152. Cierto. Y sin considerar el resto de agresiones que hubo, los 371 funcionarios que han sido asesinados, que es un tema en verdad alarmante. Entonces, ¿qué vemos nosotros hacia adelante? Bueno, vamos a presentar el informe mensual el próximo mes de agosto, ya en la próxima semana. Las agresiones han continuado contra alcaldes electos, alcaldes en funciones, regidores, amenazas, ha habido asesinatos. Sí. Comentaba el tema del López Obrador porque finalmente, más allá de que él tenga pues una serie de prácticas que ya las ha venido manejando en su estilo de gobernar, de hacer política, donde lo que es sus recorridos a ras de piso, su actividad de campo, pues forma parte, ¿no?, de su estilo de hacer política. Más allá de eso, sí creemos que él mismo ha venido incentivando una serie de situaciones que pueden representar un riesgo a su seguridad, ya como presidente electo y como presidente en funciones. Claro. El hecho, por ejemplo, de anunciar recortes a grandes burocracias. Sí, el hecho de anunciar la descentralización puede generar pues diversos aspectos, ¿no?, que sí pudieran representar una seguridad, un riesgo a su seguridad personal. Y un riesgo a la seguridad del presidente es un riesgo a la seguridad nacional del país. ¿Y de qué manera? No, en estos momentos al país una situación que pudiera atentar en contra de la seguridad del presidente no le conviene, pero en ninguno de los frentes. La propia desaparición del Estado Mayor Presidencial, ese es el tema que nos con ese ¿no? Sí. presupuesto y siendo expertos en solucionarle problemas muy fuertes, claro, como denunció el general Gallardo aquí. Es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Yo no sé si, por ejemplo, el equipo de López Obrador sepa que muchos de estos grupos de la delincuencia organizada, ¿qué origen tenían? El grupo de los Zetas. Claro, exmilitares. ¿Qué puede ocurrir si, por ejemplo, esta estrategia o este plan de recortes anunciado deje sin trabajo a gente del Estado Mayor? ¿A dónde podrán ir a parar? Sí, es de si alto recortan riesgo. Los suelos. Sí. Nosotros, por ejemplo, no hemos observado en ninguno de los planteamientos de la estrategia de seguridad, eso nos llama la atención, un fortalecimiento de las policías en el país. Por ejemplo, la parte salarial, que es muy importante. Muy importante. Como tienes en Tamaulipas y en muchos estados, estos grupos reclutando literalmente y expresamente a personal en activo de las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, sí nos parece un riesgo el hacer estos anuncios, porque de alguna manera puede producir ese tipo de animadversión, ¿no?, de muchos de estos grupos, que son finalmente poderes fácticos en el país. No solo el ejército, grandes burocracias, ¿no?, que sí pudieran verse de alguna manera pues agredidas, ¿no?, en este escenario de recortes. Ustedes mismos están en riesgo, me supongo, porque difundir estos datos es peligroso también para un país como este. Sí. Pues sí, los riesgos existen. Ahora hay que prevenirnos, ¿no? Mal haríamos no prevenirnos, es que de alguna manera recomendamos estrategias de prevención. Claro. Entonces sí hemos tenido ahí una que otra de más con el tema del robo de hidrocarburos hace 2 años, que sí intentaron intimidarnos para dejar de hablar de esto. Sí. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros hacemos generalmente es prevenir cualquier tipo de situación, tanto en la parte individual como organizacional, ¿no? Y hasta ahora pues me parece que hemos tenido o hemos logrado estar al margen de estas situaciones, ¿no? Sí debo decir que hemos tenido total libertad para hablar, ¿no? Eso creo que lo tengo que destacar. Claro. No hemos tenido ningún indicio de amenaza, ¿no?, en este caso de origen gubernamental o del Estado, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Sí, claro. es importante destacarlo. Rubén, durante años México, en su visión hacia afuera, le daba una situación muy crítica, sobre todo a los inversionistas, a los empresarios, y obligaba
por las diversas expresiones de la delincuencia organizada, el secuestro, el pago de derecho de piso, en fin, las extorsiones, a que se generaran las famosas cartas u hojas consulares recomendando no venir a México. ¿Qué impacto tiene ahora el que en el proceso electoral más competido de la historia mexicana haya tal número de asesinados, tal número de heridos, de agresiones? ¿Cómo se percibe en el exterior? ¿Lo han medido? Sí, mira, de hecho, nosotros tuvimos algunas reuniones con embajadas para analizar este tema de violencia política. Es la primera vez, o tú me desmentirás, que se emiten alertas de viaje por violencia política. Exactamente. Claro. Sí. 3, 4 países. Tienes razón. Lo cual te habla de que sí había un temor de que esto pudiera desbordarse en algunas regiones, cosa que sí ocurrió en Puebla. Lo de Puebla es un tema que debe analizarse a fondo. Bien. El día de la elección hubo balaceras en las urnas. Sí. ¿No? Que nosotros, por ejemplo, en nuestros escenarios previamente a la elección, habíamos advertido que existía la posibilidad de que estos escenarios de violencia pudieran de alguna manera pues generar la anulación de algún resultado a nivel municipal o incluso en algún distrito. Sí. Pensamos que estos hechos de violencia en Puebla sí subieron o escalaron a nivel de la elección a gobernador. Sí tuvieron como intención por lo menos intimidar a los votantes en algunas de estas casillas. Estos hechos también los documentó la propia FEPADE. Cierto. El propio Instituto Nacional Electoral sí advirtió de estas situaciones. Entonces sí nos parece que esto no puede volver a ocurrir. Sí te habla también de problemas graves de gobernabilidad. Muy bien. De que finalmente la autoridad se vio rebasada, en parte por el tema de la concurrencia. No podías tú reunir tanta elección en un escenario así, donde ya también el propio presidente pues estaba muy rebasado. Sus propias capacidades políticas para poder tener acuerdos con los gobernadores. Tenías tú a 2 gobernadores en el país que incluso pues lo amenazaban hasta con denunciar a sus funcionarios, llevarlos a la cárcel. Eso te habla del escenario en el que se llevó a cabo esta elección, un escenario muy complejo. Sin duda. ¿Qué vemos a futuro? Que eso se tiene que resolver. En 3 años tienes otra elección y se van a sumar las 212 alcaldías de Veracruz. Entonces prácticamente todas van a estar en juego. Eso es grave. Pues queremos invitarte a que podamos tener la muy importante aportación muy pronto sobre ya el corte de caja de todo el proceso Así 2018. Por ahora te agradecemos muchísimo, maestro Rubén Salazar Vázquez. Un verdadero privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. No, al contrario, Raúl, gracias a quienes nos siguieron. Muchas gracias a quienes nos están viendo en la maravilla de las redes sociales y también, por supuesto, un agradecimiento a nuestro muy profesional, talentoso y muy joven equipo de producción. Raúl Fraga les agradece invitándolo a que cada lunes estén aquí en el espacio de reflexión, análisis y propuesta para la toma de decisiones. Hasta pronto.